Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les voy a explicar rápidamente los intervalos. En realidad está muy claro en el cuadernillo, yo solamente les voy a agregar algunos ejemplos. Bien, los intervalos en el conjunto de la recta numérica, lo que son los intervalos son conjuntos infinitos de números que es imposible enumerar uno por uno, ¿sí? En el conjunto de números reales, yo, dado dos números reales, tengo infinitos números entre ellos dos. Entonces, ¿qué hago? Tomo como límites dos números y digo, por ejemplo, en la recta numérica, desde el número A hasta el número B, todos los comprendidos entre A y B, ¿sí? Bueno, y dependiendo si estos números se llaman extremos del intervalo. El menor se llama extremo inferior y el mayor se llama extremo superior, ¿sí? Dependiendo de si los extremos pertenecen o no al intervalo, se clasifican en intervalo abierto, intervalo cerrado e intervalos semiabiertos, ¿sí? Cuando un intervalo es abierto. Un intervalo es abierto cuando yo tomo dos números de la recta numérica y considero todos los números comprendidos entre ellos dos, excepto los extremos. Los extremos no son parte del intervalo, ¿sí? Los intervalos se pueden escribir simbólicamente y gráficamente en la recta numérica. Cuando un intervalo es abierto, se utilizan los paréntesis en los extremos, ¿sí? Y la simbología es el intervalo, esto se lee así, intervalo abierto de A hasta B es igual al conjunto formado por todos los X, tal que X pertenece al conjunto de los números reales y X es mayor que A y menor que B, ¿sí? En la representación gráfica yo coloco el número A y el número B. Obviamente el número A es menor que el número B porque está a la izquierda, o el número B es mayor que A porque está a la derecha, ¿sí? Bien, cuando un intervalo es abierto, yo lo que hago en el valor A, hago como una pequeña circunferencia y no sombreo, no pinto el valor A. ¿Por qué? Porque no pertenece al conjunto. Y como X son todos los números mayores que A, yo hago una flecha hacia la derecha. ¿Por qué? Porque los mayores en la recta numérica están hacia la derecha. Y después dice que X es cualquier número que sea también menor que B. De B hago una flecha hacia la izquierda, que están los menores. Entonces, ¿quiénes cumplen con toda esa condición? Todos estos números comprendidos entre A y B, excepto A y B, ¿sí? De esa manera el intervalo se llama abierto. Perdón. Bien, vamos a un ejemplo. El intervalo abierto de menos 1 hasta 2, ¿sí? Es el conjunto formado por todos los X, tal que X pertenecen al conjunto de los números reales y X es mayor que menos 1 y menor que 2. En la recta numérica, ¿qué voy a colocar? Obviamente tengo que representar estos números, menos 1, 2. Menos 1, 0, 1 y 2. Y son todos los números reales, no solamente 0 y 1. Son todos los números reales, el 0,5, el 0,6, el 1,99, etc. ¿sí? Como yo no puedo nombrar cada uno de ellos, marco del menos 1 mayores, del 2 menores. Entonces son todos los números comprendidos, sin considerar a los extremos. Cuando yo considero los extremos, eso pasa a llamarse intervalo cerrado, ¿sí? Entonces, un intervalo cerrado está formado por todos los números comprendidos entre ellos dos e inclusive los extremos. Y se simbolizan con corchetes. En la representación gráfica yo tengo que marcar acá un círculo y pintarlo para que se dé por entendido que el extremo inferior A pertenece al intervalo y el extremo superior B del intervalo pertenece al intervalo. ¿Sí? Bien, ¿cómo se lee esto? El intervalo cerrado de A hasta B es igual al conjunto formado por todos los X, tal que X pertenecen al conjunto de los números reales y X es mayor o igual que A y X es menor o igual que B. Por ejemplo, intervalo cerrado de menos 1 hasta 2 es igual a todos los X tal que X pertenecen al conjunto de los números reales y X es mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 2. Entonces, en la recta numérica, yo tengo acá, representada la recta numérica, ¿yo qué voy a marcar? Mayores que menos 1. Entonces, en menos 1, yo voy a hacer un circulito. Y los mayores están a la derecha. Y a su vez, son todos los números que sean menores que 2. Entonces, en 2, lo voy a considerar al 2 porque es menor o igual que 2 y los menores, ¿sí? Bien. Y por último tenemos los intervalos semiabiertos, ¿sí?
para diferenciar cuando un intervalo es semiabierto, cuando un extremo es abierto y el otro es cerrado o viceversa. En este caso yo tengo extremo inferior cerrado, extremo superior abierto, y acá al revés, extremo inferior abierto, extremo superior cerrado, ¿sí? Yo para diferenciarlos los llamo al que es el que cuando comienza el intervalo cerrado yo lo llamo semicerrado, y cuando comienza abierto, semiabierto, para diferenciar e interpretar cuál es cuál si yo lo nombro. Entonces, esto se lee así. Intervalo semicerrado de A hasta B es el conjunto formado por todos los X, tal que X pertenece al conjunto de los números reales y X es mayor o igual que A y menor que B. Por eso A está pintado y B no, ¿sí? Y el semiabierto comienza abierto, por lo tanto X es mayor que A sin pintar, menor o igual que B pintado. Bien, entonces los intervalos pueden ser abiertos cuando los extremos no pertenecen, sino solo los números comprendidos entre ellos dos. Cerrados cuando está formado por todos los elementos comprendidos entre estos números y los extremos pertenecen al intervalo. Semiabierto, si no pertenece, que sería este caso, semiabierto y semicerrado. Y por último tenemos los intervalos infinitos. Los intervalos infinitos cuando yo hablo y tengo como parámetro un solo número y digo, bueno, de este número los mayores o de este número los menores. En este caso esto se lee así, intervalo abierto de A hasta infinito. ¿Cómo va a estar formado ese conjunto, ese intervalo? Por todos los X, tal que X pertenecen al conjunto de los números reales y X es mayor que A, es decir, cualquier número que sea mayor que A va a pertenecer a este intervalo. Por lo tanto, en la recta numérica yo voy a colocar A sin pintar y los mayores a la derecha. Por ejemplo, si yo tuviera que representar el intervalo infinito de 2, intervalo abierto de 2 a infinito, ¿qué vamos a hacer? Una recta numérica, colocar el 0, el 1, el 2, y como es abierto, el 2 lo dejo sin pintar y mayores están a la derecha. Después tengo el intervalo semicerrado de A hasta infinito. ¿Qué quiere decir? Que son todos los X mayores o iguales que A. Por lo tanto, A pertenece al intervalo, va a estar pintado. La diferencia que yo voy a tener entre este y este es que acá voy a utilizar un corchete y esto va a estar pintado. Y después tenemos al revés, intervalo abierto de menos infinito a A, son todos los valores menores que A. Si A no está incluido, esto va sin pintar y con paréntesis, y si A está incluido, va con corchetes y esto va pintado, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que saber? Que los intervalos pueden representarse de manera simbólica y de manera gráfica. Y que pueden ser abiertos, cerrados, semiabiertos o semicerrados e infinitos, ¿sí? Bueno, eso es todo, espero que lo hayan entendido y van a resolver la ejercitación que está a continuación.